necios dan rienda suelta a su enojo, Bueno. pero los sabios calladamente lo controlan. Y yo creo que estamos apelando a que seamos cada vez más sabios, porque el tema no es solamente decir así, yo soy ese necio, jajaja. Sí. Eso soy yo, identificarnos. Sabios. Yo creo que todo proceso, toda intención de diagnosticar algo debe tener como fin modificar algo. Porque tú no evalúas algo para que se mantenga igual, sino para ver cómo lo mejoras. Creando familias sanas, unidas y fuertes. Compartiendo principios, experiencias e ideas. Podcast Familias Fuertes. Margie, bienvenida a nuestra cuarta entrega de nuestro podcast Familias Fuertes. Seguimos con el tema habilidades blandas. Así que hoy tenemos un desafío. Recuerda lo que hemos hablado. Esta temporada hablamos de desafíos para ponerlos en práctica. Así que durante el desarrollo de esta sesión, piensa en algún desafío que quieras ponerle a las personas. Recuerda, saca todas tus baterías, ¿verdad? Y tus Ideas recursos creativas. como docente y pon una tarea bien dura. ¿Qué te parece? Claro. Que tenga un triqui. Claro, tus tareas son duras, no son fáciles, recuerda. Ok. Bienvenida. Gracias. Hola a todos. Es un gusto estar con ustedes en esta entrega. Y hoy vamos a hablar de un tema que no solamente no es nuevo, porque tiene casi la edad de la humanidad. Seguro. El tema de cómo gestionar nuestras emociones. Y de repente cobra vigencia o toma importancia o relevancia dependiendo de las épocas o de las situaciones que vivimos como sociedades. Y sabemos que este contenido va a ser bueno para nosotros individualmente, como padres, como esposos y como colaboradores donde trabajemos o como personas que dirigen a otros. Así que manténgase conectados. Ahora, ¿por qué es importante este tema? Creo que a nivel mundial tenemos reportes diarios, ¿no? Las noticias, las redes, donde nos informan de eventos en donde las personas pierden el control. ¿Sí? Sí, lamentable. Y nuestro país no escapa de continuo. Hay reportes en medios de comunicación, redes sociales, que luego explotan cuando hay un evento en esta dirección. ¿Y qué hay en el fondo? En el fondo, justamente hay lo que vamos a estar hablando, creo que en dos entregas, cómo estamos nosotros manejando nuestras emociones. Y dentro del el contexto de habilidades blandas, importante repetir esta estadística que parece como muy interesante de un estudio que se hizo, una universidad reconocida, Harvard se menciona, y la Fundación Heritage, me parece, hablan que el 85% del éxito profesional se basa en lo que se denomina habilidades blandas, mientras que el 15% se basa en habilidades duras o técnicas. Así que se hablaba también que los empleadores preferían pagarle más a una persona que tuviese un alto manejo de sus emociones, desarrollara cualidades de empatía, pudiese comunicar correctamente con sus compañeros de trabajo, y esto tiene que ver también con una dosis de evitar o manejar correctamente los conflictos, porque en medio de las relaciones siempre se dan conflictos. Entonces, qué importante es este tema, y siempre recuerden, los primeros que vamos a responder a cada uno de los principios o las invitaciones que esta tarde podamos tener nosotros, somos nosotros. Recuerden el principio, el primero que oye, el primero que ve una necesidad, el primero a quien se le pide, es el primero que está llamado a responder. Así que hoy queremos, al igual que en todas nuestras entregas, establecer cuál puede ser uno de los fundamentos para construir en esta sesión el desafío a aprender a gestionar correctamente nuestras emociones. Sí. Sabes que no sé, usted probablemente es de los que ve los episodios anteriores antes de ver el actual. Sería excelente, porque uno no contradice al otro, sino que todo lo contrario, nutren. Cuando hablamos de las habilidades blandas, mencionamos, por ejemplo, comunicación asertiva. Si hablamos de trabajo en equipo,
¿sí? Y de esta forma muy, muy puntual, en esta entrega que vamos a hablar de cómo gestionar las emociones, y gestionar las emociones pareciera como si fuera algo muy técnico, algo de repente muy conceptual, Ujú. pero es muy práctico Ujú. realmente. Y gestionar no es nada más que administrar, Sí, ¿sí? Administrar el cómo se da. Y cuando tú administras algo es que eh, le estás dando importancia, tienes que pensar, cuando tú administras un recurso, un dinero, ujú, un bien, tú eres una persona responsable. sí, Ya no eres alguien que sencillamente es un espectador, sino que tú eres responsable y por lo tanto eres una de las personas que juegan un rol más importante porque tú eres el responsable de administrar eso o aquello. Entonces, cuando vamos a las emociones y encontramos en Proverbios 16:32, dice el verso, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Y bueno, Proverbios está lleno de consejos, consejos muy prácticos, porque es un libro eminentemente práctico, pareciera que lo escribieron para nosotros en esta sí, época. sí. Y el consejo específicamente habla de una emoción como por ejemplo el airarse, La ira que la hemos ira, hablado en sesiones anteriores, sí, y habla, pero específicamente mejor es el que tarda, sí. ¿sí? Habla de que no es una persona explosiva. Pero bueno, ese solamente es el fundamento de lo que vamos a hablar, ¿verdad? No nos vamos a adelantar. Pero aquí lo importante, lo importante aquí es notar esto, ¿no? ¿Qué se prefiere? ¿Se Ujú. prefiere tardarse en mostrar tu enojo y tu ira? Es mejor eso que aquel que exhibe mucha fuerza física. Ujú. Y de una forma u otra, el contenerse también es una evidencia de fortaleza, Sí. y aquí se habla también de fortaleza de espíritu. Es mejor el que toma dominio de su espíritu, hablando del espíritu humano, que el que toma una ciudad. Esto fue escrito hace más de 3000 años, Ujú. ¿sí? Y en los últimos años, de pronto, año 95 hacia acá, toma fuerza el concepto que se usa, ¿no? Ujú. De inteligencia Así emocional. es. Y básicamente cuando pensamos en inteligencia emocional es la manera en cómo nosotros administramos nuestras emociones, conocemos el estado de nuestro espíritu humano, Ujú. sabemos responder, discernir, descifrar cómo nos sentimos en un momento determinado, pero también saber descifrar cómo están las emociones de, de las De otras las otras personas. personas. En otras palabras, podemos Ujú. nosotros, al saber que no estoy en la mejor condición para tocar un tema sensitivo, prefiero Ujú. no Sí, tocarlo sí. y decir, sabes que mañana, si me permites, mañana lo podemos conversar. O a la inversa, como sé que de pronto tu mirada, que hay en tu mirada hay, decía aquella canción, tu mirada indica que si le entramos al tema, posiblemente esto pueda terminar mal. Entonces, la inteligencia emocional nos Ujú. permite a nosotros hacer esa autorregulación de nuestra conducta. Obviamente, desde una perspectiva bíblica y cristiana, entendemos la necesidad de, de someter nuestras vidas a Dios Ujú. y de rendir nuestro ser de forma integral a Dios para que la ayuda venga desde afuera y no descanse solamente en nuestra capacidad o en mi capacidad, porque eso crearía como una fórmula de total egoísmo y de Sí, total independencia a sí. Dios y a cualquier otra persona. Sí, fíjate que cuando uno escucha estos temas, uno a veces piensa tal como cuando, no sé si ustedes se asustaban cuando te hacían alguna prueba psicológica para medir tu coeficiente Mm, intelectual. Y algunas personas muy dotadas pudieran decir, uy, qué chévere, ujú. puedo hasta publicar Mis mis resultados. resultados. Y probablemente otros dirán, mejor que ni me pregunten porque Mm, prefiero mantenerme bien, un perfil bajito.
Y ciertamente cuando hablamos de coeficiente intelectual, de esta inteligencia cognitiva, de esa capacidad de almacenar información, almacenar información, tal vez darle un uso, procesarla, probablemente eso no lo podamos alterar, esa capacidad. Probablemente hay algún tipo de ejercicios, una que otra alimentación, pero no es que va a producir un gran cambio. Pero cuando hablamos de la inteligencia emocional o de cómo esta parte del desarrollo emocional de las personas, estamos hablando de algo que sí se puede aprender. Sí, es una inteligencia que sí se puede adquirir. Es una habilidad que debemos desarrollar. Y cuando uno piensa en esto, ahí es donde viene o entra en juego aún más el tema de la neuroplasticidad, donde nuestro cerebro aprende nuevamente a hacer nuevas conexiones y a darle, mencionabas antes, a darle a un mismo hecho, mirarlo desde otra óptica, con otros recursos emocionales ya, y tú puedes ver el hecho desde un punto ya sano, tu corazón. Sí. Y puedes mirarlo y tener otra emoción en el momento. Ahora, ¿por qué es importante mencionar esto? Porque pudiéramos decir, bueno, es que yo nací así, pues, me voy a morir. Esa es la excusa de muchos de nosotros, pero nosotros encontramos en la Biblia un sinfín de personas, muchos, que pudiéramos decir, y cuando yo estudiaba esto pensaba en el apóstol Pedro. Y yo decía, wow, yo no creo que él tenía mucha... De hecho, cero gestión de sus emociones. Sí. Y pienso en él y pensar en otros que uno dice, wow, le faltaba. Y esto habla de algo probablemente aprendido, sí, porque estamos hablando de una repetición. Y uno se pregunta, ¿y cómo hago? ¿Por dónde empiezo? Son preguntas que uno se hace como padre. ¿Cómo hago si mi molde era este molde lleno de espinas? Sí. Mi molde es un molde lleno de piedras, hostil. Y ahora, ¿cómo yo hago para que mis hijos, para que mi familia y yo mismo pueda gestionar o desarrollar la inteligencia emocional? Ahora, se hablan de pilares, ¿no? Que son los conceptos como básicos y que están desarrollados en el libro del doctor Goleman sobre inteligencia emocional. Y todos apuntan, en primer lugar, a cómo tú necesitas aprender a conocerte. Y se habla mucho acerca de la autoconciencia. Y yo pienso en esa realización del tiempo, lugar, momento en que la persona debe realizar en dónde estoy, frente a quién estoy. Y aquí entonces se suma lo que dices tú. Esto es una construcción interesante porque en casa la formación y enseñanza en valores también debe entenderse que es una forma directa de contribuir al manejo emocional en nuestras vidas. Nuestros hijos entienden de pronto reglas de urbanidad. Saben que reglas sencillas, se nos enseñó a respetar a los adultos, se nos enseñó a respetar a las autoridades. Cuando estos elementos de reconocimiento de autoridad y de límites empiezan como a levantarse por el ejemplo, recuerden, la enseñanza debe venir acompañada del ejemplo que lo damos nosotros los padres. Es una forma interesante en que empezamos a contribuir en la formación emocional de nuestros hijos. Por ejemplo, antes, cuando el profesor o el maestro daba una instrucción, era la instrucción, se respetaba. Cualquier diferencia, inclusive, uno podía presentarla de manera respetuosa porque seguía siendo la autoridad. Esto se afirmaba cuando inclusive habían citas al colegio con nuestros padres y los padres, preguntaban de forma adecuada, educada, para esclarecer algún punto que generó el conflicto. Y en la conversación madura entre padres y entre los docentes, se lograba explicar. Ahora, cuando empezamos a quitarles los elementos de formación en valores y en principios a las generaciones,
el elemento reconocer autoridad o reconocer el lugar donde estoy, normas de orden social, de comportamiento y de conducta, empezamos nosotros a liberar los contenedores o que permiten que nosotros tengamos algo de manejo de nuestras emociones derivadas del correcto manejo de nuestras conductas, ¿sí? Y sabemos que en un lugar de silencio, en un museo, en una biblioteca, dice, guarde silencio. Entonces, todos esos son como Sí. elementos que empiezan a contribuir al principio de autoconciencia. Soy consciente, uno, del entorno exterior, pero ahora soy consciente también de mi condición interior que me permite a mí saber dónde estoy parado. Entonces, Sí. decía, esto es un rompecabezas, empezamos a construir, porque no es nada aislado, sino que empezamos a echarle pedazo a pedazo a Sí. la bolsa general que a futuro va a formar al hombre o a la mujer que necesitamos ser formados. Sí, y fíjate que cuando uno es joven o niño, uno no se percata de estas cosas, y, pero uno va absorbiendo, uno Ujú, absorbe. Se habla de incluso la etapa de gestación, ujú, donde un bebé puede percibir los estados de ánimo de su mamá a través del torrente sanguíneo y toda la parte de componentes químicos, y puede percibir los estados, las alteraciones, ¿sí? Y, y luego ese bebé sale y sabemos que es como si fuera una paginita en blanco en ujú. cuanto a eso. Tiene su carga genética, obviamente, pero es una paginita en blanco en la cual papá y mamá van a modelar, es como una masilla suavecita. Y se habla de incluso de el tipo de, yo no sé, tú no te acuerdas cuando eras niño, pero nos acordamos cuando fuimos papás la primera vez, y hay tantas recomendaciones de las abuelitas. Por ejemplo, si llora en la madrugada, no le hagas caso, la Ujú. clásica, porque no tiene hambre, solo revisa si está orinado y tú desconéctate, y el niño que llore. Y a uno como mamá Esa o es la papá, teoría. esa es la teoría. Sí, Mm. porque uno sabe que en la práctica jamás fue así, pero uno ahora hay tanto recurso y tanto material, justamente pensando en cómo llegamos a tener una Una sociedad sociedad. como la que tenemos. Y uno puede retroceder un poco y analizar y decir, "Uy, tal vez fallamos, tenemos ahora ciudadanos de 20 años, algo pasó, ¿dónde se quebró?". Ujú. Entonces, una de las cosas que leía era la importancia de, al momento de que el bebé llore, y esto pudiéramos decir, bueno, nos estamos yendo muy atrás, cuando el bebé llora por la ausencia de su madre, no llora porque quiere llorar, llora porque extraña, Ujú. porque necesita a mamá. Y bueno, ya hay muchas respuestas psicológicas a esto, y probablemente la mamá va y solamente con él olerla será suficiente para él calmarse. Pero Ujú. cuando esto no se da Ujú. por estas teorías, Ujú. ¿verdad? Ujú. De no reforzarles la dependencia a ti, de que cada vez que llore te vea la Ujú. cara, te vea el rostro, pues resulta que ese bebé interpreta que esa ausencia, esa emoción que él tiene del no ver a su mamá de forma constante, cada vez que él llora, la mamá se acerca. Pero si la mamá no se acerca, se siente aún más solo, hasta el momento en que él ya no va a llorar, pero no porque aprendió a no llorar, que obviamente no aprendió a hablar, pero aprendió que entonces por su llanto su mamá no va a llegar. Entonces ya no hay razón para llamarla. Esa es su forma de llamar. Mm. Se llama por hambre, es verdad, se llama por sueño, pero a veces se llama porque se extraña. Y cuando uno mira el tema de la autoconciencia, uno puede, bueno, ¿cuán consciente soy de mis emociones? Pero no solo eso, inclusive saber cómo se formaron esas emociones y llegar a puntos como, por ejemplo, yo tengo un problema reconozco esto, ¿sí? Sí. Reconozco que tengo esta situación, me cuesta ser calmada, Ujú. Sí, ¿sí? sí. Me cuesta ser calmada y voy a millón. Soy de las personas que puedo ir de forma violenta a solicitar algo. Y no estoy hablando de mí, pero por ejemplo, pudiera pasar. Ujú. Y yo dice, ¿y eso a qué se debe? ¿A qué se debe esa prisa? Y podemos corregir eso,
podemos de repente decir, ay, sí, yo voy a ser más calmada, me voy a tomar un medicamento, voy a leerme esto, voy a ponerme a leer un libro. Pero ¿qué tal si buscamos poco a poco y llegamos a la raíz? Y es que en nuestra infancia, entre que Modelos. se incluso a veces hasta se premió el que fueras así, el que no te dejaras, el que te impusieras, porque a veces se refuerza y se premia. Sí. O inclusive podemos ir a lo opuesto, es decir, como no quiero ser así, Sí. me voy entonces al lado opuesto. Entonces, por la misma situación podemos tomar medidas o formas de reaccionar totalmente diferentes. Tanto si venimos de un hogar abusivo, tomar la postura de también ser a un abusador o O el otro extremo. permitirnos ser víctimas. Y en el caso de la autoconciencia, es cierto, uno puede decir, ¿cómo puedo ser autoconsciente? ¿Cómo yo puedo llegar a ese punto? Hay procesos de enseñanza, ¿no? Por ejemplo, Ujú. cuando se nos enseña, cuando niños, estamos en un lugar donde no se puede correr, Ujú. estamos en un lugar donde se demanda determinado comportamiento. Ujú. Entonces, el niño empieza a saber cuál es la conducta en cada uno de los diferentes escenarios. Es una manera de tener conciencia del lugar donde estoy, de quién soy. Ujú. Y no estoy hablando aquí de depender o del qué dirán, pero vivimos en una sociedad. Claro. Y en una sociedad hay normas de conducta, es. hay reglas mínimas de Ujú, conducta que ujú. hemos dicho. Cuando las reglas mínimas de conducta se aplican o se cumplen, los ambientes son estables, Ujú. manejables. De pronto hay protestas inclusive que no llegan a violencia, sino que la protesta fue una protesta donde las personas Cívica. estaban informadas, cívicas del tema. Sí. El fin es presentarles una nota de petición a la autoridad. Cuando llegamos a la autoridad, le decimos, disculpe señor, nosotros somos, Correcto. este grupo representa a este conglomerado y venimos con esta situación y la presentamos. A diferencia de los movimientos que pareciesen ser como la manera en que la gente reacciona cuando hay violencia de por medio, cuando hay demandas, cuando hay insultos, y todo esto nos está dejándonos ver que hay poco manejo de nuestras emociones. Así que autoconciencia, uno, dos, sabernos conocer en nuestras emociones. Ujú. Por ejemplo, hablamos de comunicación, recuerden, esto es como un rompecabezas. En comunicación asertiva o saber, oye, ¿cómo estás? Se habla mucho de verbalizar, ¿cómo te encuentras? Ujú. ¿Por qué estás llorando? Estoy llorando porque fueron injustos conmigo, pero no, puede que sea algo más adentro. Estoy llorando porque tengo rabia, Ujú. porque no se consideró mi opinión. Entonces, ¿cómo enseñarle a nuestros hijos que puedan identificar Ujú. sus emociones? Ujú. Estoy triste, en medio de pérdidas que puedan tener los chicos, Ujú. tienen pérdidas fuertes, Así hay es. amigos que fallecen y demás, familiares, y que ellos Ujú. puedan identificar y el grupo al lado sepa, ¿sabes? Falleció un familiar de Joana, por decir un nombre, y la gente entiende. Eso habla también de autoconciencia. Sí. No me salgo con un chiste, Ujú. sino que desarrollo, me acerco con Sí. empatía a mi amigo, a mi amiga que Ujú. necesita la palabra de ánimo. Entonces, Ujú. ¿cómo empezamos a desarrollar esa capacidad de identificar nuestras emociones? Porque hemos aprendido a reconocerlas. Entonces, hay mucho trabajo. Lo que decías, en muchas ocasiones los modelos de violencia se presentan Ujú. o se premia la conducta o el comportamiento violento. Sí. Oye, te saliste con la tuya, súper, me Ujú. gustó, no te dejes, ¿no? Entonces, Sí. hoy en día hay muchos mensajes Así es. donde se le enseñan a los niños y a los jóvenes, no te dejes, no permitas que nadie venga encima de ti, pero hay formas de poder enseñar el sentido de presenta tu causa con la razón adecuada, sin empujar a la persona a que ejerza actos de violencia. Porque cuando esto empieza a darse de forma muy Ujú. sutil, vamos a Sí. encontrar lo que estamos encontrando hoy día en las calles de nuestro país, donde a la primera que me hacen, Sí. llevan de vuelta el insulto
o llevan de vuelta la agresión Sí. física, y una vez que se cruza la raya es muy difícil echar para atrás. Sí, hay mucha intolerancia, ¿verdad? Muy baja nuestra medida para tolerar presión. Y fíjate, Proverbios 29:11 nos dice algo interesante y ya sé qué tarea vamos a poner. Ya lo sabes. Sí, dice 29:11, dice, los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan. Y, y yo creo que estamos apelando a que seamos cada vez más sabios, porque el tema no es solamente decir así, yo soy ese necio, jajaja. Sí, sí, sí. Sí, Eso sí. soy yo, identificarnos. Sabios. Yo creo que todo proceso, toda intención de diagnosticar algo debe tener como fin modificar algo, Ujú, ujú. porque tú no evalúas algo para que se mantenga igual, sino para ver cómo lo mejoras. Y esta parte del reconocimiento personal, ¿no? De la autoevaluación. Sabes que Autoevaluarnos. yo en muchas ocasiones, se puede decir, yo me he comportado como un necio porque le he dado rienda Rienda suelta suelta a al mi enojo, enojo, ajá. pero tomo una decisión. Prefiero ser hallado entre los sabios, dice, Ujú. pero los sabios calladamente lo controlan. Y este enojo controlado de forma callada también implica no que mi cara se me desfigura, ¿verdad? Que si no dije nada, pero se me desfiguró la cara, ¿verdad? Y me fui y tiré la Y todo puerta. el mundo sabe que iba Obviamente, enchilado. no, di rienda suelta, Sí, sino que esto me lleva a mí a entender, ¿sabes qué? Debo yo ejercer sí, ese autodominio, y aquí viene, Dios, ayúdanos exacto. a poder ejercer de hecho es fruto del Espíritu de Dios, Sí. el dominio propio Ujú. y la La mansedumbre. Y mansedumbre. recuerden, mansedumbre, la gente confunde la mansedumbre con la mensidad. No, no. La mansedumbre es la figura de un caballo con todo el brío y la Ujú, fuerza, ujú. pero es domado por Sí. una rienda, un freno, y es fuerza contenida. Eso es mansedumbre. Ujú. Eh, Dice la Biblia, Jesús fue insultado, vituperado Tal y, cual, sí. y guardó silencio, Ujú. cerró su boca, Así es, no ripostó, sino que así es, ejerció mansedumbre. así es. Entonces, qué hermoso es poder mirar el fruto de uno y otro, Ujú. porque el principio se mantiene. Por sus frutos Lo lo conoceremos. conoceremos, el Ujú, árbol por su ujú, fruto. El fruto del necio es que dará rienda suelta a su enojo. ujú. El fruto del sabio es que calladamente controlará su furor. Ajá. Súper. ¿Y cuál es la Sí. tarea? ¿Qué tarea tienes Bueno, pendiente? A ver. la tarea es una sugerencia bien didáctica. ¿Qué tal si usted, y si quiere invitar a alguien más de su casa, para que también lo haga, no necesariamente hacerlo juntos, Ujú. pero qué tal si empezamos a leer el libro de Proverbios? ¿Me gusta? ¿Te parece? Muy El bien. libro de Proverbios, sabiendo que es un recurso, que es una fuente de sabiduría. Y una de las cosas que hacemos cuando pedimos a las personas que lo hagan es que no es una lectura rápida, ¿ok? Tal vez usted debe hacer 3 lecturas del mismo capítulo Ujú. y haga la primera lectura general, la segunda lectura tal vez subrayando, rescatando acciones concretas, y luego lo último es una lectura reflexiva. ¿Dónde estoy yo en esa lectura? ¿Me Ujú. identifico yo en esa lectura? No identifica más nadie, hágame el favor. Esa parte es importante. O sea, la Sí, tarea no es, ay, aquí está mi jefe, este es mi jefe, déjame rayarlo y exacto, se no la lo voy a haga. cantar. O Usted mi debe, esposo, debe ¿verdad? O la procurar esposa. hacer la tarea en función de usted. Y si usted invita a alguien más a ver este podcast, pues de repente usted pregunta, oye, ¿también estás leyendo? Porque creo que así como uno se inscribe, bueno, los que se inscriben a los cursos de inglés o entras a la universidad, a la academia, al mundo, a un equipo de fútbol, tú tienes que ir a entrenar, tú tienes que ir a hacer ejercicio, tú tienes que ir a exponerte a un contenido. Y la única forma que encontré que los resultados se den es cuando ingerimos el contenido, Ujú. que en este caso son
los textos bíblicos y poco a poco se van modificando, se van dando cambios porque nuestros pensamientos ya están asimilando los pensamientos de Dios. Es importante que cada oportunidad de leer las lecturas cierren con un tiempo de oración para decirle, Dios, te pido que me ayudes a fin de poder, uno, vivir lo que tú me pides en tu palabra que yo viva. Y si usted dice, no tengo fuerzas, no, también pídele, Dios, ayúdame. Quiero depender de ti. Tenemos una gran misión como padres de familia de levantar a una generación. Y creo que Dios está, y estoy seguro, Dios está disponible y dispuesto para acercarse a nosotros y extendernos su mano de ayuda. ¿Qué otro elemento interesante? Hablamos aquí de otro de los pilares de la inteligencia emocional, dice que es la automotivación. Pero aquí la automotivación, yo apelo y vuelvo otra vez. ¿Qué nos da fuerza? ¿Qué nos da vigor? Necesitamos algo más fuerte que nosotros. Totalmente. Algo que venga de afuera. Y el principio es este. La respuesta para el hombre no está dentro del hombre. Nunca vamos a decirle en estos podcasts, mira dentro de ti y encuentra la grandeza que hay en tu corazón. No. Sí. La respuesta no está en el corazón del hombre, la respuesta está en Dios. Y por eso nuestra mirada tiene que ir hacia Él y alimentarnos de todo el consejo de su palabra. Y aquí hay un texto hermosísimo en Isaías 41:10. Mira esta fuente de motivación, y no va a ser automotivación, sino de motivación, cuando entendemos el plan y el propósito y lo que Dios dice para nosotros. Dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Hermoso. Usted lee eso y ¿qué pasa? No, definitivamente. Tú sabes que una de las cosas y uno de las grandes crisis es justamente cuando nos basamos en la automotivación y encuentras que adentro no hay suficiente combustible para estar motivado. Al contrario, lo que hay es fugas. Hay fugas, hay cosas que te drenan. Y qué interesante cuando te agotas, cuando llegas al punto de ya no encontré. Hay personas que, por ejemplo, pueden estar motivados y estar automotivados porque lo impulsa los compromisos, la responsabilidad. Tienes que cumplir una meta porque tienes que trabajar, tienes que criar a tus hijos, tienes que pagar una casa. Y esos son elementos nobles o motivaciones nobles que tú dices, que necesito ser responsable. Soy responsable de otros, por lo tanto yo tengo que mantenerme en este puesto de trabajo, y para estar en este puesto de trabajo tengo que estudiar, tengo que ser puntual. O sea, todas las cosas que uno puede desprender de allí. Pero sí o no que a veces, después de tener todo ese impulso, de repente hay algo que, como el liqueo de los carros. Bueno, yo no soy experta en carros, tú lo sabes. Sí. Pero entonces, me gusta el texto bíblico porque nos presenta lo que somos. Número dice, no temas, quiere decir que somos invadidos muchas veces por el temor. Y necesitamos que alguien más fuerte que nosotros esté con nosotros. Y es el Señor. Y dice, no desmayes, porque quiere decir que nosotros de continuo estamos propensos a desistir, a desmayarnos. Este desmayarnos no es necesariamente el fisiológico de que me desmayé, sino que el ánimo. Ya, o sea, no quiero seguir. No quiero hacer nada de esto. Y es muy triste porque uno ve historias de personas que literal, en buen panameño dice, colgué los guantes, ¿verdad? Tiré los guantes, tiré la toalla. Y muy interesante, entonces se presenta Dios y te dice a ti y a mí, yo soy tu Dios, no solo Dios, yo soy tu Dios que te doy fuerzas. Eso. Te dice, y yo no solo te doy fuerza, sino que yo te voy a ayudar. Mire, habla de forma tan personal. Siempre este estado, esta constancia de Dios diciendo, siempre te sustentaré con su mano, su diestra
de justicia. Y yo, por eso es cuando uno descubre que la palabra de Dios no solamente son historias que pudiéramos contar, sino que es la historia de Dios, la historia de amor de Dios hacia nosotros y cómo quiere entrar a nuestro hoy. Él quiere atravesar, Él está, Sí. pero necesita que tú y yo le digamos sí. Yo quiero que tú, lo que dice este texto, porque yo tengo temor, yo me siento sola, me siento solo, siento que constantemente me deprimo, me decaigo, son más fuertes las cargas que mis fuerzas, las exigencias son más fuertes, soy la cabeza y todos dependen Sí. de mí. Pero ¿qué tal si te digo que Dios es el recurso? Y cuando hablo de recursos no lo limito, sino que Él es lo que tú y yo necesitamos. Así es que la motivación perfecta está en Él, porque es inagotable. Él es suficiente para mí. Así ¿Recuerdas es. esa canción hermosa? Él es suficiente para mí, suficiente para mi vida, para mis necesidades, en medio de la angustia, Él es suficiente. Y sería interesante, esta próxima fecha entraremos a celebrar la semana en que recordamos la obra perfecta, preciosa de Jesús. Y qué tiempo tan especial para que nosotros podamos decir, ¿sabes, Señor? Me he sentido como has descrito, ¿verdad? Sin fuerzas, y yo necesito que sea tu mano de ayuda sobre Así nuestra es. vida, mi familia y el Dios que creó la familia Nos sostiene. nos sostiene y está dispuesto a hacerlo Así por cada uno de nosotros. Hasta aquí llegamos hoy y te invitamos a que puedas hoy, al cerrar este día, tener una conversación personal con Dios y ahí en tu lugar abrirle tu corazón y decirle, Dios, he caminado en muchos caminos usando mi propia fuerza y he descubierto que mi fuerza, mis recursos no son suficientes. Yo te pido que me ayudes. Ven a mi corazón. Te recibo en mi corazón. Recibo el regalo de amor que me enviaste por la persona de Jesús que murió por mí en la cruz del Calvario. Ven a morar a mi vida. Perdona mis pecados. Límpiame y hazme uno de tus hijos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Así es. Amén. La próxima semana estaremos para continuar y seguiremos hablando sobre cómo construir familias fuertes, pero cómo gestionar nuestras emociones. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana. Podcast Familias Fuertes.